Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 144. Nuestro devocional de hoy se titula ¿Cómo finalizar bien? Puedes terminar bien aunque hayas tenido un mal comienzo en la vida, o te hayas envilecido en el camino, o hayas cometido errores y tengas remordimientos. Puedes terminar bien, y eso es lo que más importa. Algunos comienzan bien, pero caen. Muchas de las compañías de Jim Collins habían descrito en su bestseller internacional empresas que sobresalen cayeron durante la recesión. Incluso la empresa más poderosa puede caer. En su libro más reciente, Cómo caen los poderosos, examina el camino hacia la perdición. La primera etapa del proceso comienza por el orgullo arrogante nacido de éxito. Al igual que con Saúl en el pasaje del Antiguo Testamento de hoy, la arrogancia es por donde comienza el proceso por el cual caen los poderosos. Saúl comenzó bien, pero no terminó bien. Es más importante terminar bien que empezar bien. En el Antiguo Testamento, Saulo de Tarso comenzó realmente mal como perseguidor de Jesús, pero terminó bien como el gran apóstol Pablo. Como siempre, Jesús nos muestra el camino. Su vida fue relativamente corta y murió a los 30 y tantos años, pero terminó bien. Él completó la obra que el Padre le dio para hacer. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 4. Esta es mi ambición en la vida. Quiero completar la obra que Dios me ha dado por hacer. ¿Cómo puedes estar seguro de que finalizarás bien tu obra? Pues para eso vamos a estar leyendo unos pasajes de la Biblia. Vamos a estar leyendo Proverbios 12, capítulo 28. Dice así el versículo 28, perdón. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo nos lleva a la muerte. Y ahora vamos a estar leyendo Proverbios 13 del versículo 1 al 9 en la nueva traducción viviente. Proverbios 13. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Los justos odian las mentiras. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, y hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida, pero el pobre ni siquiera lo amenazan. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Tremendo esta palabra que está aquí. Bueno, y el primer punto que vamos a ver en estos capítulos que acabamos de leer es ten una visión de largo plazo. Ese es el primer punto, ten una visión de largo plazo. El escritor de Proverbios nos anima a adoptar la visión a largo plazo y permanecer en el camino de la justicia. Donde se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Evita la tentación de centrarte solo en el aquí y el ahora y actúa con las perspectivas de la eternidad. ¿A qué se asemeja una vida justa? El primer subpunto que vamos a ver es al escuchar el consejo de los padres. El niño sabio atiende a la corrección de su padre. Honrar a los padres es una de las prioridades de Dios. La vida familiar y la buena crianza de los hijos son primordiales. Recomiendo el libro para padres de familia de Nikki y Sila Ley. El segundo subtítulo que vamos a ver es guardar tus labios. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Nunca se valorará lo suficiente la importancia de tus palabras y de controlar la lengua. El tercer subpunto de este punto que acabamos de ver es
trabajar duro. El diligente ve cumplidos sus deseos. El trabajo es una bendición. Alcanzar el éxito requiere trabajar duro con una perseverancia diligente. Winston Churchill señaló, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El cuarto subpunto es amar la verdad. El justo aborrece la mentira. Debemos odiar la deshonestidad y amar la verdad. Mark Twain dijo en una ocasión, si dices la verdad no tienes que recordar nada. El quinto subpunto es ser una persona de integridad. La justicia protege al que anda en integridad. Tener integridad no significa ser perfecto, significa ser honesto, genuino y auténtico. Es lo contrario de la hipocresía. En su libro Integridad, el doctor Henry Cloud, psicólogo clínico, escribe que la integridad es la clave del éxito. Una persona con integridad tiene la habilidad poco común de que todo funcione en unidad, de hacer que todo suceda sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias. Vamos a orar. Señor, ayúdame a ser sabio y a honrar a mis padres, a guardar mis labios, Señor, a trabajar duro y a decir siempre la verdad para poder vivir una vida de integridad. Amén. Vamos a estar leyendo también Juan 14 del versículo 1 al 31 para entender más lo que nos quieren explicar aquí en este devocional. Juan 14. Y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios: Jesús es el camino al Padre. No dejen que el corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy yo. Los que me han visto a mí, han visto a mi Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús promete el Espíritu Santo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y el Padre le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. Los que acepten mis mandamientos y los obedezcan son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me dará a conocer a cada uno de ellos. Judas
no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene de mi Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no le puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor por medio de estos capítulos que acabamos de leer. Según lo que acabamos de leer de Juan 14, el segundo punto que vamos a ver es: confía en el legado de Jesús. Confía en el legado de Jesús. ¿Estás preocupado, angustiado, agitado o asustado? Jesús no quiere que te angusties, sino que tengas paz en tu corazón. Jesús sabía que su vida en esta tierra estaba terminando. Estaba a punto de dejar a sus discípulos para volver al Padre. Sin embargo, les pidió: no dejen que su corazón se les llene de angustia. La paz les dejo. Jesús no te deja solo, sino que te entrega un legado increíble. El primer subpunto que vamos a ver en este segundo punto, es: Jesús tiene planes buenos para tu futuro. Jesús afirma: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Voy a prepararles una habitación. En Cristo tu futuro a largo plazo es totalmente seguro. El segundo subpunto que está aquí es: Jesús está regresando por ti. El fin de la vida terrenal no es la última etapa. Jesús les prometió a sus seguidores: vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Estarás con Jesús para siempre. El tercer subpunto que vemos aquí en este punto es: Jesús ha abierto el camino para que conozcas a Dios. Tomás pregunta: ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El cuarto subpunto es: Jesús te revela a Dios. Felipe le pide: Señor, muéstranos al Padre. Jesús responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. El sexto punto que podemos ver es: Jesús hará cosas aún mayores a través tuyo. Jesús hará milagros más grandes a través de sus discípulos que los que él hizo. Jesús hará milagros más grandes a través de sus discípulos que los que él hizo mientras estaba en la tierra. El siguiente subpunto es: Jesús continuará respondiendo a tus oraciones. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo les haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. El siguiente subpunto es: Jesús nunca te dejará solo. Jesús afirma: no los dejaré huérfanos. En palabras del mensaje, Jesús te dará otro amigo que siempre pueda estar contigo. Ese amigo es el Espíritu Santo de la verdad. Él ha permanecido contigo e incluso está en ti. Jesús continuará amándote. El que me ama a mí, ama a mi Padre, y mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El otro subpunto es: Jesús y el Padre harán su hogar en ti.
Jesús señaló, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Otro subpunto de Jesús te deja paz. La paz les dejo, no se angustien ni se acobarden. La paz viene de confiar en que Jesús está allí con nosotros y en nosotros. Jesús es nuestra paz. ¿Cómo es posible todo esto? La manera en que Jesús te transmite su legado a través del Espíritu Santo. Él enviará al Espíritu Santo, el Paraclito, a vivir en tu corazón. El amigo, el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi solicitud, te lo hará saber todo. La palabra griega Paracletos significa literalmente llamar a alguien al lado de uno. Tiene un significado múltiple: consejero, defensor, consolador, alentador, ayudante. Alguien para estar a tu lado, el que se hace tu amigo. Una madre es un paraclito para su niño, para su hijo. Ella quita la angustia, la soledad y aporta presencia, seguridad, paz y comunión. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros para darnos nuevas fuerzas y amor, para que nosotros, la iglesia, podamos continuar la misión de Jesús en el mundo. Jesús lo había planificado meticulosamente y habían dejado un gran plan de sucesión. Qué hermoso. Vamos a orar. Señor, gracias por darme el Espíritu Santo para que viva en mí y esté conmigo para siempre. Gracias, Señor, por darme tu paz y prometer responder mis oraciones, Señor. No merezco nada de ti, pero a ti te place bendecirme, ayudarme y darme lo mejor. Vamos a leer también ahora nuevamente el libro de Samuel. Vamos a leer Samuel capítulo 14, versículos del 24 al 52, en la Nueva Traducción Viviente. Juramento necio de Saúl. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados por Saúl, porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: que caiga maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que vengue por completo de mis enemigos, de manera que nadie comió nada en todo el día. Aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel, así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en el panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Mire cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Migmat hasta Jalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles: traigan el ganado, las ovejas y las cabras, mátenlos aquí y escúrranles la sangre antes de comérselo. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él construyó al Señor. Después Saúl dijo: persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyámoslos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes:
Algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: oh Señor Dios de Israel, por favor muéstranos quién es culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron los señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel. Admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl. Debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza se le ha tocado porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más filisteos y los filisteos volvieron a sus casas. Victorias militares de Saúl. Cuando Saúl aseguró su posición de rey de Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiera que iba obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Esmiboset y Malquiesúa. También tuvo 2 hijas, Merab la mayor y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Amimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, era hijo de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Vamos también a leer primer libro de Samuel, capítulo 15, en la Nueva Traducción Viviente. Saúl derrota a los amalecitas. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me envió que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Ha decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur. El oriente de Egipto capturó a Agag, el rey de Amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. El Señor rechaza a Saúl. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Samuel.
Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continúa a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces Samuel le dijo, ¿entonces qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? ¿Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado? Es cierto que los hombres dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tenga en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel y te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero si yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas y de las cabras del ganado del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. Saúl implora perdón. Entonces Saúl confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora por favor perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú, y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Samuel ejecuta al rey Agag. Luego Samuel dijo, tráigame al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó, seguramente ya pasó lo peor y ha sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramat y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Ay, qué versículo tan tremendo. La verdad, la desobediencia trae consecuencias tremendas. Y el tercer punto que vamos aquí a ver en estos capítulos que acabamos de leer es honra al Señor hasta el final. Saúl empezó muy bien, Dios le había dado un gran éxito. En el pasaje de hoy podemos aprender del buen ejemplo de Saúl en los primeros días de su liderazgo. Él reclutaba gente buena, valiente y los alistaba en su ejército. Sin embargo, no terminó bien debido a su desobediencia y arrogancia. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. No solo desobedeció a Dios, sino también fue a levantar un monumento en su propio honor. Cuando difiere esto de la actitud de Jesús, quien
como vemos en el pasaje de hoy, tenía un solo objetivo de vida: dar gloria a su Padre, que lo pudimos ver en Juan 14:13. Samuel exhorta a Saúl: ¿no es cierto que aún te creías poca cosa? ¿Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El poder es tan peligroso y tiende fuertemente a corromper. El éxito puede conducir fácilmente al orgullo y la arrogancia. Esto a su vez puede conducir a la idolatría. Ay, bendito Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdame a seguir la obediencia y la humildad de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo de verdad me dirija, me guíe y me dé tu paz. Quita de mí la arrogancia, el orgullo, Señor, las palabras altivas, la altivez de mi corazón, Señor, para que no peque delante de ti y que pueda ser obediente a todo lo que tú me mandes y de acuerdo a lo que diga tu palabra. En el nombre de Jesús. La pastora Pipa añade, Juan 14, versículos del 1 al 3. Cuando escucho estas palabras en los funerales, puedo sentir el poder de ellas alcanzando la profundidad del dolor y trayendo consuelo y esperanza. Jesús está preparando un lugar en el cielo para cada uno de nosotros. Es la esperanza a la que me aferro en los momentos tristes y difíciles. Jesús nos prometió: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Qué hermoso versículo, eso sí. Nos recuerda que el Señor viene por nosotros. Bueno, hemos acabado nuestro devocional, recordándonos que ese devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a ese devocional es la voz de Angélica Rojas.